¿Te imaginas que tu smartphone, tu coche eléctrico o la defensa de tu país dependan de unos gases invisibles y de un solo grifo en manos de Rusia? Suena a ciencia ficción, pero es la nueva realidad. Un solo país decide cerrar el paso al neón y el criptón ultrapuros, y de repente, la mitad del mercado mundial de gases inertes queda paralizado. Máquinas de litografía, valoradas en cientos de millones de euros cada una, se detienen de la noche a la mañana y se convierten en chatarra costosa. No estamos hablando de una avería técnica ni de un accidente. Es una crisis provocada a propósito, un colapso digital planificado. Con una sola firma, Putin activa una directiva secreta que arranca el corazón de la alta tecnología occidental. Rusia corta el suministro de esos gases esenciales para fabricar microchips, y con ello, pone en jaque a toda la civilización digital global. El riesgo es inmenso. Podríamos perder acceso a tecnología esencial, comunicaciones, seguridad y miles de millones de euros en juego. Empresas, gobiernos y sociedades enteras tiemblan ante la amenaza de quedarse sin chips, sin datos, sin futuro. Pero, ¿cómo pudo llegar el mundo a depender tanto de un recurso invisible y de la decisión de un solo hombre? Prepárate para descubrir el origen de este desastre tecnológico y la trampa en la que todos caímos. Para entender cómo una industria entera quedó a merced de un insumo tan desconocido, vamos a viajar al momento y lugar en que comenzó la crisis. Nada parecía fuera de lo normal en ASML, la pieza clave en la producción global de chips, hasta que el flujo de gases vitales se detuvo de golpe. En Veldhoven, un tranquilo rincón de los Países Bajos, ingenieros y operarios seguían sus rutinas junto a las máquinas más sofisticadas del planeta, incapaces de imaginar que estaban a punto de enfrentarse a la vulnerabilidad más profunda de la industria tecnológica occidental. ASML, situada en el corazón de Europa, es el epicentro de la fabricación de microchips. Aquí se producen las máquinas de litografía ultravioleta extrema, sin las cuales ningún chip avanzado puede nacer. Pero estas máquinas necesitan un ingrediente invisible y crítico: gases inertes de una pureza casi absoluta, especialmente neón y criptón, que actúan como la sangre de los láseres capaces de trazar circuitos a escala atómica. Lo que pocos saben es que la producción de estos gases puros es un arte desarrollado durante décadas por la industria metalúrgica y espacial rusa. Solo Rusia ha logrado mantener un estándar de pureza tan elevado, imposible de igualar por Asia o Estados Unidos. Los intentos de producir gases alternativos en otras partes del mundo resultaron insuficientes. Asia solo dispone de una fracción y con pureza limitada, mientras que Estados Unidos apenas puede cubrir su demanda interna durante unos pocos meses. Europa, por su parte, nunca creó reservas estratégicas de estos elementos. Por eso, cuando Rusia, de manera calculada, decidió cortar de forma total el suministro de sus gases a todos los países bajo sanciones, el impacto fue instantáneo y devastador. No era una simple reducción o un ajuste de precios, sino un cierre absoluto del grifo, dejando fuera a las mayores economías occidentales y paralizando todos los procesos dependientes de estos insumos. El resultado fue inmediato. Fábricas de chips en Europa, Asia y América detuvieron líneas completas de producción. Trabajadores altamente calificados, acostumbrados a operar en entornos limpios y controlados, fueron enviados abruptamente a casa. Contratos multimillonarios con gigantes tecnológicos, fabricantes de automóviles y empresas de defensa quedaron en el aire, sin saber si alguna vez podrían cumplirse. El pánico se extendió a los mercados bursátiles, con caídas históricas en las acciones de ASML y de toda la cadena global de semiconductores. Cada hora de inactividad significaba pérdidas económicas que ascendían a cientos de millones de euros. El riesgo era tan alto que amenazaba la viabilidad de empresas y la estabilidad de economías completas. De pronto, Occidente descubría que su dominio digital descansaba sobre un recurso tan etéreo como insustituible, y que ese recurso estaba ahora fuera de su alcance. Nada de esto fue casual. Fue una jugada fría, estratégica, ejecutada con precisión quirúrgica por Moscú.
El control de Rusia sobre los gases inertes había pasado de ser un secreto industrial a convertirse en la mayor arma geopolítica del siglo XXI. Y en ese preciso instante, el futuro de la economía global, la seguridad nacional y la continuidad del mundo digital colgaban de un hilo invisible y ruso. ¿Fue esto solo una reacción impulsiva o una estrategia meticulosamente planeada? En el próximo segmento, exploraremos las verdaderas motivaciones y los planes ocultos tras la decisión rusa. El botón de apagado de la civilización digital resultó estar en Moscú, no en Silicon Valley. El mundo tecnológico despertó sobresaltado. No fue un aviso ni una negociación. La orden llegó como un rayo, en forma de una directiva secreta firmada personalmente por el presidente ruso. No hubo advertencias previas, ni filtraciones. Simplemente, los flujos de neón y kriptón, esenciales para la industria de microchips, dejaron de circular de un momento a otro. Lo más inquietante, Rusia llevaba meses preparándose. Mientras Occidente confiaba en la inercia de las cadenas globales, Moscú almacenaba silenciosamente componentes, chips y reservas estratégicas de todo lo que pronto escasearía. Sabían perfectamente cuándo cortar el suministro y cómo amortiguar el golpe a su propia economía. El bloqueo fue total y fulminante. Todas las exportaciones de gases inertes ultrapuros, imprescindibles para las máquinas de litografía de última generación, se detuvieron de inmediato hacia los países que habían impuesto sanciones. No se trató de una represalia comercial, fue una maniobra quirúrgica, diseñada para dejar sin oxígeno tecnológico a la mitad del planeta. Buscar alternativas se volvió una pesadilla. Asia, a simple vista la gran esperanza, ya estaba atada de pies y manos. Los contratos firmados con Rusia en los últimos meses habían asegurado toda su capacidad de producción, dejando a Europa y Estados Unidos sin margen de reacción. Lo poco que quedaba fuera del alcance ruso resultó simplemente insuficiente o de calidad muy por debajo de las exigencias de la microelectrónica. La condición impuesta por Moscú fue brutal. La reapertura de suministros solo sería posible si Occidente otorgaba a Rusia acceso pleno a la tecnología de litografía más avanzada. No se trataba de dinero, sino de nivelar la balanza tecnológica a la fuerza, con la industria global como rehén. El impacto no se hizo esperar. Las bolsas de valores se desplomaron en cuestión de horas. Empresas que valían cientos de miles de millones de euros perdieron una parte significativa de su capitalización de mercado. La percepción de seguridad tecnológica, esa confianza casi ciega en la continuidad del progreso digital, se rompió en 1000 pedazos de un día para otro. Ahora, el futuro digital está en jaque. Sin una fuente estable de chips, la innovación se detiene, la defensa se debilita y la economía moderna tambalea sobre su propio vacío. La pesadilla que muchos expertos temían, pero casi nadie creía posible, se ha hecho realidad. El mundo dependía de insumos invisibles, y ahora alguien ha decidido cerrar la llave. Pero, ¿esto es solo una cuestión de gases? La realidad es más profunda y amenaza con envolver todo el sistema de recursos tecnológicos en una guerra silenciosa y sin reglas. Lo que al principio parecía una jugada arriesgada, pronto revelaría el verdadero alcance de la crisis. Occidente no solo perdió acceso inmediato a los gases, sino que se enfrentaba a una vulnerabilidad estructural mucho más amplia y peligrosa. La Guerra Fría del siglo XXI no se libra con tanques ni misiles, sino con elementos invisibles y listas de exportación. Hoy, las verdaderas fronteras estratégicas pasan por lo que no se ve: gases, metales y minerales que permiten el latido constante de la civilización digital. Rusia no solo controla los gases inertes como el neón y el kriptón esenciales para los microchips. También domina el paladio, las tierras raras y el silicio ultrapuro, la base oculta de toda la electrónica moderna. Puede decidir el ritmo de producción de chips, memorias y servidores en Occidente desde Moscú. La dependencia es absoluta. Occidente no tiene alternativas inmediatas. Desarrollar nuevas fuentes requiere no meses, sino años y inversiones de cientos de miles de millones de euros.
Ninguna infraestructura se monta de la noche a la mañana. Sin estos insumos, las cadenas de valor tecnológicas no solo se interrumpen, se evaporan. El precedente ya está marcado. La confianza en la estabilidad de las cadenas globales se rompió como un cristal. Lo que era impensable ayer, hoy es la nueva realidad. Empresas, gobiernos y sociedades vieron cómo una decisión ejecutada a miles de kilómetros puede paralizar industrias enteras en cuestión de días. En este nuevo contexto, emergen ideas radicales. Autonomía tecnológica. Revanchismo de recursos. Conceptos que hace pocos años sonaban a paranoia, hoy definen la agenda de ministros y directores ejecutivos en Europa, América y Asia. Nadie quiere volver a ser rehén de decisiones externas. La política y la economía giran hacia el proteccionismo. Reservas estratégicas, duplicación de cadenas de suministro, restricciones a la exportación de tecnología y recursos. Cada país quiere blindarse contra el siguiente corte inesperado. Pero esto tiene un coste enorme: estancamiento tecnológico, inflación y nuevas barreras comerciales. El riesgo de un desacoplamiento global ya no es teoría, es amenaza tangible. La economía mundial podría fragmentarse en bloques cerrados, donde la innovación avanza más lenta y la vida digital se vuelve más cara y menos confiable. En este escenario, la pregunta ya no es si habrá otra crisis de recursos tecnológicos, sino cuándo y cuán preparados estaremos para resistirla. Pero, ¿qué pueden hacer las sociedades, empresas y gobiernos para protegerse en esta nueva era de incertidumbre? Analicemos las lecciones clave y las estrategias de supervivencia que emergen de este choque global. Lo invisible puede destruir lo esencial. ¿Cómo blindarse ante la próxima disrupción de recursos? La lección más brutal de esta crisis es clara. Depender de un solo proveedor de insumos críticos es una apuesta suicida. Cuando el acceso al neón y el criptón se cortó de forma abrupta, la industria global quedó de rodillas en cuestión de horas. Pensar que siempre habrá suministros es una ilusión peligrosa. Por eso, invertir en reservas estratégicas y en capacidad de producción local ya no es opcional, es cuestión de supervivencia. Los países y las empresas deben prever escenarios extremos y prepararse para lo impensable. Las grandes tecnológicas no pueden confiar ciegamente en cadenas de suministro opacas o hiperconcentradas. Es imprescindible diversificar proveedores, auditar contratos y monitorear cada eslabón en tiempo real. Un solo corte puede provocar apagones tecnológicos, pérdida de empleos y la ruina de industrias enteras. La política no puede seguir reaccionando tarde. Los gobiernos deben anticipar nuevas formas de presión económica, fortalecer alianzas y diseñar respuestas coordinadas antes de que los motores se detengan. El liderazgo económico se define ahora por la capacidad de anticipar, no solo de responder. Y aquí entra el usuario común. La vida digital parece sólida, pero es frágil. Debemos exigir transparencia sobre los riesgos, entender de dónde vienen los chips y los materiales que usamos a diario, y participar en el debate sobre cómo blindar nuestro futuro tecnológico. No actuar es aceptar el riesgo de apagones tecnológicos, desempleo masivo y pérdida de autonomía nacional. Todo lo que hemos dado por sentado, la conexión, la innovación, la seguridad, puede desaparecer de la noche a la mañana si ignoramos estas advertencias. El tiempo para confiar en la suerte ha terminado. Ahora, la resiliencia es el nuevo valor. Solo quienes aprendan de esta crisis tendrán futuro. Pero, ¿qué caminos reales existen para reconstruir la autonomía tecnológica y protegerse del chantaje atómico? Veamos las soluciones concretas que están sobre la mesa. ¿Cuánto confort, seguridad y progreso estás dispuesto a ceder por ignorar quién maneja los engranajes invisibles de la civilización? Vivimos rodeados de tecnología, confiando ciegamente en que siempre funcionará, sin preguntarnos de dónde vienen los recursos esenciales que la mantienen viva. Pero la reciente crisis de los gases inertes ha desmontado esa ilusión en cuestión de horas, mostrando que una sola decisión, tomada lejos de los focos, puede paralizar el futuro digital de todo Occidente.
El control de Rusia sobre elementos como el neón y el criptón, indispensables para la fabricación de microchips, ha demostrado que la seguridad económica y tecnológica no depende de ejércitos ni de reservas de petróleo, sino de insumos atómicos casi invisibles. Son recursos que, hasta hace poco, parecían tan abundantes y universales como el aire que respiramos. Ahora, hemos descubierto que la verdadera batalla del siglo XXI se libra por estos componentes diminutos. Occidente, de repente, se enfrenta a su propia fragilidad. Fábricas que valen miles de millones de euros detenidas por la falta de un gas, empresas líderes al borde del colapso financiero, millones de trabajadores enviados a casa y contratos internacionales suspendidos indefinidamente. No reaccionar ante esta nueva realidad sería un error de consecuencias incalculables. La dependencia invisible se ha convertido en una amenaza real. Si no repensamos nuestras cadenas de suministro, si no diversificamos, el próximo corte puede ser aún más devastador, afectando no solo a la economía, sino a la vida cotidiana de cada persona conectada a la red digital. La pregunta es urgente. ¿Seguiremos ignorando quién controla los elementos básicos de nuestra civilización digital? Porque, si no reaccionamos, pronto pagaremos el precio de la ignorancia y la dependencia. No se trata solo de chips o mercados. Está en juego nuestra autonomía tecnológica, nuestra seguridad y la continuidad de nuestro modo de vida. La historia nos acaba de recordar, de la forma más abrupta, que la comodidad tiene un precio y que solo la acción informada puede evitar que otros decidan nuestro destino.